En Gaza, miles de personas comenzaron a escapar al sur de la franja después de que Israel diera un plazo de 24 horas a los habitantes del norte para que dejen sus hogares. Organizaciones humanitarias advierten que es una evacuación imposible. La cifra de muertos en el enclave se eleva a 1.900. En Israel ya son 1.300. La guerra entre Israel y Hamás tiene un fuerte sustento en el contexto geopolítico de diversos actores que rodean a Israel y que explican en parte la disputa bélica que hoy paraliza el mundo. Tenemos análisis en nuestro estudio. Y aterrizó en Bogotá el primer avión humanitario procedente desde Tel Aviv con 110 colombianos que estaban en Israel y buscaron escapar de la guerra. Un segundo vuelo está programado para este sábado. Entrevistamos en vivo a uno de los pasajeros que arribó hoy al país. Bienvenidos a este noticiero de France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiore y es un gusto estar con ustedes. Comenzamos actualizando cifras en la guerra entre Israel y Hamás, que deja 1.900 muertos en la franja de Gaza y 1.300 del lado israelí. Los ataques continúan y desde la Organización de Naciones Unidas informaron que alrededor de 420.000 personas ya han sido desplazadas, un número que se espera aumente exponencialmente. Israel inició incursiones localizadas en la franja, según anunció el portavoz del ejército. En la zona norte de la franja, miles de habitantes comenzaron a movilizarse hacia el sur, luego de que las fuerzas israelíes emitieran la recomendación de que abandonen la región en 24 horas. Organizaciones de derechos humanos advierten que es imposible movilizar a poco más de 1 millón de personas en estas condiciones. De la manera que pueden, pero visiblemente asustados, así comenzó la evacuación del norte de Gaza por parte de la población civil, luego de que cientos de folletos cayeron del cielo, con un mensaje claro de recomendación por parte de las fuerzas israelíes: evacúen sus hogares. Le pasó a nuestros abuelos y nos está pasando ahora a nosotros. Tenían el plan de expulsarnos desde antes. Gaza está destruida, nada está. Que Dios castigue algún día a Israel. Estamos destruidos y expulsados. La ONU ha señalado que es imposible movilizar a poco más de 1 millón de personas en tan poco tiempo. Para el organismo, la defensa de los civiles es primordial. Necesitamos acceso humanitario en toda Gaza para que podamos llevar combustible, alimentos y agua a todos los necesitados. Incluso las guerras tienen reglas. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos deben ser respetados y defendidos. Los civiles deben ser protegidos y también nunca se usaron como escudos. La zona es una de las más densamente pobladas en el mundo. La situación se agrava porque sus habitantes se encuentran encerrados. Casi todo el enclave limita con Israel y el mar Mediterráneo. Y la única frontera que comparte con Egipto se encuentra bloqueada y destruida. Los ataques de Israel han dejado a los habitantes de Gaza sin agua, luz, combustible ni alimentos. La comunidad internacional sigue alerta y pide a la brevedad una solución pacífica. Mientras muchos huyen, Israel comenzó su anunciado ataque terrestre, que podría desencadenar en más muertes de civiles dentro de una debilitada zona. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la respuesta a los ataques de Hamás que empezaron hace casi una semana en Gaza eran solo el comienzo, aunque no quiso dar más detalles sobre sus siguientes pasos. Esto fue lo que dijo. Estamos atacando a nuestros enemigos con un poder sin precedentes. Recalco, esto es solo el comienzo. Nuestros enemigos apenas han comenzado a pagar el precio y no detallaré lo que está por venir, pero les digo que esto es solo el comienzo. Para entender mejor la guerra que libran Israel y Hamás, además de los aspectos históricos, es fundamental entender también el contexto geopolítico que rodea a Israel y los territorios palestinos. Por eso tenemos con nosotros a Álvaro Cordero, periodista de historia de France 24, y quiero comenzar preguntándole cuál es la situación regional de Medio Oriente, Álvaro. Bueno, pues la situación regional de Medio Oriente es compleja y lleva siendo compleja desde hace ya por lo menos 7 décadas. Es cierto que durante todo este tiempo esta situación ha ido variando, porque en un principio, en 1948, cuando se constituyó Israel, es cierto que la mayoría de países vecinos de esta nueva nación por aquel entonces se posicionaron en contra de la creación de este Estado y lucharon contra él. Sin embargo, la situación en las últimas décadas ha cambiado de forma significativa y, como podemos ver en el siguiente mapa, varios países vecinos de Israel ya reconocen a este Estado y tienen relaciones diplomáticas con él. Algunos casos serían Turquía, que desde el año 1949 ya mantiene relaciones. Hay que recordar que Turquía no es un
Estado árabe, a pesar de tener mayoría musulmana, y a partir de 1978 Egipto, después Jordania y en los últimos años Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Esto desde luego es un cambio sustancial con respecto a los últimos años, pero eso no implica que no siga teniendo enemigos Israel dentro de este territorio. Actualmente los estados más hostiles contra Israel siguen siendo algunos como Líbano, Siria o sobre todo Irán. ¿Qué pasa? Que en los últimos meses, y en concreto en el último año, se ha especulado bastante sobre la posibilidad de que Arabia Saudita, la gran potencia económica y petrolera del mundo árabe, pudiera reconocer a Israel y tener relaciones diplomáticas con él. Esto desde luego cambiaría el panorama de la región de una forma muy importante, y aquí es donde residen algunos de los problemas que posteriormente comentaremos, Francisco. Álvaro, este acercamiento de algunos países árabes hacia Israel ha cambiado la situación geopolítica de la región con respecto a la que había hace varias décadas. ¿Cuáles son las dinámicas actualmente de este sector? Así es. Desde el lado de muchos países árabes, lo que se ha visto en los últimos años es un cierto pragmatismo hacia Israel, algo que no se ha visto tanto desde luego desde la parte de Irán, que Irán es considerado el máximo enemigo de Israel. Lo que sucede en Medio Oriente es lo siguiente. Actualmente hay tres grandes potencias, que son Turquía, Irán y Arabia Saudita, y cada una de estas potencias emergentes ejerce un papel importante en el resto de territorios de la región. Por ejemplo, Turquía tiene un eje de influencia bastante importante en el norte de Siria o en el norte de Irak, y Arabia Saudita e Irán se disputan otros ejes de influencia. En esta disputa, en esta gran rivalidad que mantienen estos dos estados, es donde está la clave de las relaciones en Medio Oriente. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene mucha influencia en Egipto, en los países del Golfo, o en Irak, en Jordania o en una parte de Siria. Mientras que Irán mantiene puntos estratégicos en Líbano, como te comentaba antes, en el occidente de Siria y en el oriente de Irak. Es en esta rivalidad donde también, de forma lógica, se afecta la relación del conflicto palestino-israelí, porque estas rivalidades no son ajenas al conflicto palestino-israelí. De hecho, los enclaves de poder de Irán que he comentado antes son puntos de gran rechazo hacia Israel. Algunos ejemplos, por ejemplo, podrían ser Hezbollah en Líbano, Hamas también dentro de la Franja de Gaza, que tiene una relación muy estrecha con Irán, o las milicias proiraníes que actualmente están en territorio iraquí. Mientras que, por el otro lado, los países que son más de la órbita saudita tienen este pragmatismo que te comentaba. Es aquí donde algunos analistas han apuntado en los últimos días, después del ataque de Hamas contra Israel y de la guerra que se ha desatado, que podría estar uno de los intereses detrás de esta guerra, esta rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Desde luego, lo que se sabe es que una posible relación diplomática entre Arabia Saudita e Israel no sería de la conveniencia de Irán, ni mucho menos de Hamas, que actualmente domina la Franja de Gaza, y detrás de todo esto algunos analistas apuntan a que podría estar el ataque de Hamas, el evitar que Arabia Saudita mantenga relaciones diplomáticas con Israel en el tiempo más próximo. Bien, Álvaro Cordero, muchas gracias por esta información y por profundizar en el conflicto de Israel contra Hamas. Muchas gracias. Bien, lo comentábamos en titulares. Un primer vuelo humanitario procedente desde Israel llegó en la madrugada del viernes a Bogotá con 110 colombianos que buscaban abandonar el país en medio de la guerra. Se espera que un segundo avión despegue mañana. Vamos a establecer un contacto en vivo con Roberto Rivera, uno de los colombianos que fueron evacuados de Israel en medio del conflicto con Hamas. Roberto, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Quiero comenzar preguntándote cómo viviste el día en que comenzaron los bombardeos y, bueno, todos los días posteriores. Pues el día que comenzaron los bombardeos, pues me despertaron. Fue terrible, de verdad, mucha ansiedad, mucha desesperación, sobre todo en la noche, cuando veía que el cielo se iluminaba y pues que los vidrios temblaban por el impacto de los misiles explotados en el aire, ¿no? La verdad es una sensación bastante fuerte, realmente nunca la había vivido y espero nunca volver a repetirla. ¿Cómo fue el proceso de retorno a Colombia y cuáles son tus sensaciones hoy, una vez que ya estás en tu país? Bueno, inicialmente yo en mis redes sociales hice un video y pues le pedí a mis amigos que me etiquetaran y que etiquetaran a la Cancillería de Colombia.
y pues algunos de ellos, por sus relaciones, pues escribieron a la Cancillería, y también en Tel Aviv, yo estaba en Tel Aviv, escribí al consulado, ellos me respondieron y pues prácticamente al siguiente día ya estaba en lista y a los 2 días pues pudimos regresar, es decir, el día de ayer regresamos. El día de hoy, en la madrugada, regresamos. Roberto, una vez que estaba, me gustaría preguntarte como última pregunta, cuando estabas allá en Israel y estabas, por supuesto, en el primer día que nos contabas, cuando empezaron los bombardeos y toda esta situación que nos estabas contando, ¿qué más podrías detallarnos de lo que viviste en esos días? ¿Cómo se comportaba la gente en el lugar donde tú estabas? ¿Cuál era la sensación general? Pues mira, yo estaba en Tel Aviv, en el sector de Jerusalem Beach, y pues prácticamente la ciudad estaba sola, no había nadie, en la playa nadie salía a correr, nadie salía a trotar, únicamente lo único que estaba abierto eran las tiendas, los supermercados, del resto restaurantes, comercio, absolutamente todo cerrado y una sensación de soledad. Y de hecho yo como extranjero, por mi color de piel, pues también tenía miedo de salir, no sé, decía tal vez venga alguien y pues atente con vida, y pues de verdad se maneja mucha ansiedad porque no sabes cómo manejar este tipo de presiones, ¿no? Y pues aparte de eso, que estás en un momento pensando en algo y de repente suena la explosión y como que otra vez te recuerda que estás en guerra, y sobre todo que estás atrapado en el país, porque las aerolíneas pues cancelaron vuelo y efectivamente muchos colombianos y muchas personas que estábamos allá de otros países pues nos quedamos atrapados en el país. Roberto, quiero darte las gracias por estar hoy día en France 24 en nombre de todo el equipo, por entregar tu testimonio y expresarte que estamos muy contentos también de que ya estés de vuelta en tu país. Vale, gracias a ustedes. Nosotros continuamos. Un muerto y 2 heridos en Francia, producto de un ataque con arma blanca en una escuela en la ciudad de Arras, en un acto calificado por el presidente Emmanuel Macron como un acto de terrorismo islámico bárbaro. El país está ahora en la alerta máxima de terrorismo. Tenemos más detalles con Erika Olavarría. La tranquilidad se ha apropiado de la noche aquí en esta pequeña localidad de Arras, en el norte de Francia, golpeada hoy por este terrible ataque terrorista. Y la actualidad se ha trasladado por algunas horas quizás a París, donde el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha dado una entrevista a la televisión TF1. En esa entrevista confirmó que el nivel de alerta terrorista en Francia se eleva a un nivel máximo. Esto significa que la operación Centinela, que ha sacado a la calle a los militares para proteger a los franceses de ataque terrorista, también se ve reforzada con más de 1000 efectivos en las calles de este país. El ministro además informó que no se puede descartar un vínculo entre este ataque y la situación en el conflicto entre Israel y Hamas. También además confirmó que si bien el sujeto, el autor de este ataque, estaba con ficha S y que estaba siendo seguido por la policía, no había evidencias de su pase al acto. De hecho, ayer había sido controlado, pues se presumía que podía realizar un ataque, pero no se encontraron armas en su poder. Por su parte, el fiscal antiterrorista dio una conferencia de prensa aquí en Arras. No quiso confirmar el número de detenidos, pero ha trascendido que son más de 9 personas las que están siendo investigadas por la policía. Lo que sí confirmó es que hay 3 heridos, no 2 como se dijo en un primer momento, un profesor, aparentemente el de deportes, pero también 2 personas del personal técnico de este liceo. La comunidad de Arras está golpeada, el alcalde llamó a los vecinos a hacer un duelo, pero también pidió no estigmatizar y no hacer amalgamas, hacer sociedad, permanecer unidos, como también fue el llamado del presidente Emmanuel Macron esta tarde. Cerramos así este noticiero, pero muy pronto continuamos con más noticias, así que quédense con nosotros en France 24.